A mí me gustaría que te vayas de aquí sabiendo al menos tres cosas específicas. En primer lugar, poder entender qué es tener un propósito de Dios y un propósito de vida al participar en política, un propósito de vida para la política. En segundo lugar, me gustaría que puedas llevarte algunas herramientas que puedas entender cuáles son las habilidades, las competencias y cuál es la formación necesaria para poder ser utilizado por Dios en el campo de la participación política. Y por último, me encantaría que tal vez al finalizar este tiempo pudieras discernir la diferencia entre lo que es ocupar el espacio y saber desempeñarlo, que no es poco, pero la diferencia que esto tiene con poder transformar el espacio. No solamente la necesidad y la posibilidad de ocupar el espacio, sino de transformar, de ser agentes de cambio y transformación, y entendiendo esa diferencia, poder serlo, poder ser verdaderos agentes de cambio y de transformación. Así que, sin más, y para quienes están tomando nota, ahí tenemos nuestros tres desafíos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la formación necesaria y sus habilidades? ¿Y cuál es la diferencia entre llegar y ocupar el espacio y transformarlo? Vamos a comenzar hablando en función del propósito. Quienes tenemos un ADN cristiano, quienes vivimos al ritmo de la palabra de Dios, quienes hemos conocido al Dios creador del universo, entendemos que vivimos por Él y para Él. Todo lo que hacemos está en esa dimensión. No es que somos músicos, políticos, artistas, economistas, empresarios, médicos por un lado y cristianos por el otro. Todo está integrado en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, si esto es así, ¿qué sería tener un propósito en la política? Lo primero que quiero decirte para que podamos ir estableciendo fundamentos, para que podamos ir estableciendo principios, es que el tener un propósito en la política significa que venimos a la política a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos hacer. Es comprender que venimos a hacer lo que Dios planificó y venimos a desarrollar los propósitos de Dios, de su reino, a través de la iglesia y no los propósitos personales. ¿Y por qué presento esto en cuanto al propósito? Porque muchos que llegan al campo de la política llegan adheridos a una ideología humana, a un partido político, a una manera de pensar la política, y eso no está mal. Pero allí ya de entrada debemos desarrollar cuál es nuestro compromiso. Si nosotros estamos comprometidos con ideologías políticas, con ideologías humanas, o estamos en un compromiso inamovible e inquebrantable con el Dios que nos llamó. Y esto hace y provoca una tremenda diferencia, porque al entrar al campo de la política a servir a Dios, entonces nosotros ya ahí ponemos un montón de cosas en su lugar. Una de estas consecuencias de comprender esto significa que si yo no vengo a la política por una ideología humana, si estuviéramos en los Estados Unidos, diríamos, yo puedo ser republicano o puedo ser demócrata, pero esto es secundario porque soy un cristiano en la política y mi compromiso con Dios sobrevuela en una frecuencia superior, más alta que la ideología humana. Si estuviéramos en Argentina, diríamos, yo vengo a la política por el peronismo, por el radicalismo, por el macrismo, por el kirchnerismo, y así en cada uno de los países de nuestras naciones. Está bien, no hay un problema en ese sentido, pero lo primero que tenemos que entender los cristianos es que nos debemos al llamado de Dios. Por lo tanto, no nos unen las ideologías políticas. Y si las ideologías políticas no son las que nos unen, tampoco podrán separarnos. Y aquí comenzaremos a desarrollar uno de los grandes propósitos de Dios para la política, que es cerrar la división, cerrar la grieta, cerrar el odio que la política causa por naturaleza. Con nosotros no será así. Nosotros seremos mujeres y hombres, dirigentes políticos, que podamos reconciliar, volver a unir, volver a conciliar a los ciudadanos de nuestras naciones,
poder estar unidos aún en la diversidad, tener una ideología superior, una ideología espiritual que lleva a desarrollar hasta en nuestro liderazgo político las características del amor que Dios nos propone expresado en la Biblia, en Corintios, ¿no? Un amor que perdona, un amor que puede soportar, un amor que nunca deja de ser. Y esto no es secundario, esto es esencial para nosotros como líderes políticos en medio de un tiempo tan violento, en medio de un tiempo donde hay tanta división, en un medio donde la política nos lleva a confrontaciones que rompen familias, rompen estructuras y dividen a las sociedades. Nosotros estamos para unir y ese es el gran propósito de Dios. Venimos a servir a Dios y no a servirnos a nosotros mismos. Este es el segundo aspecto a analizar en cuanto al propósito. Muchos entran al campo de la política porque la política es poder, porque la política hace que los individuos por lo general prosperen. El estado actual de las circunstancias habla de que pocos dirigentes políticos salen pobres de la práctica política. La mayoría de ellos, y esto lo podemos ver en casi todas nuestras naciones, los dirigentes ingresan con una situación económica al campo de la política y cuando finalizan sus carreras son multimillonarios, se han enriquecido, han aumentado sus patrimonios, se han servido de la política. Para nosotros no será así. Nosotros venimos a servir, venimos a dar, venimos a proponer soluciones sin esperar nada a cambio, porque somos ciudadanos de esta tierra, pero somos ciudadanos de la patria celestial, y allí está nuestra recompensa y allí está nuestra paga. Y no solamente en la palabra de Dios está nuestra inspiración. ¿Cuántos líderes como Nelson Mandela, por citar algunos de muchos, pero si nosotros enfocamos el caso de Nelson Mandela, es un hombre que se entregó su vida, 27 años de prisión injusta con el solo fin de ver a su nación liberada de la segregación racial, del apartheid y del odio que provoca la política que hace que hombres de un color odien a hombres de otro color. Con nosotros no será así. Venimos a unir, venimos a cumplir el propósito de Dios, además venimos a ser transparentes, íntegros y honestos en la gestión política. Venimos a servir y no a servirnos de la política. Y también tenemos que saber, en cuanto al llamado, que nosotros somos llamados a ser 10 veces superiores a los de nuestra generación. Si seguimos el mandato bíblico, ¿no? Los de Isaacar, para los que conocen la indicación bíblica, conocen un grupo que se arrimó a David a días de que David asumiera el poder y el gobierno en la nación de Israel, y llegaron a él, y estos eran entendidos en los tiempos. Luego, si pasamos a otro pasaje de la Biblia, encontramos a Daniel, que fue encontrado 10 veces superior a los de su generación. Y esto, en cuanto al propósito, es muy claro decirlo, no es que debamos ser perfectos. ¿Qué significa ser 10 veces superiores? Bueno, ser 10 veces más honestos, 10 veces más transparentes, 10 veces más fieles a nuestras esposas, a nuestras familias, a nuestra nación, a nuestras leyes, ser 10 veces más capacitados, los que estudiamos, los que nos preparamos, los que apuntamos a lo más alto, los que tenemos alta expectativa por excelencia, 10 veces más perdonadores, 10 veces más humildes, aquellos que no nos vamos a marear con el poder, sino que entenderemos que el poder es una herramienta para servir, para poder hacer cosas a favor de nuestro prójimo. Esto es una breve síntesis en cuanto al llamado. Venimos a servir a Dios con un corazón limpio. Los que tenemos un llamado de Dios a la política deberemos entender que presentamos delante de Dios nuestros corazones para no contaminarnos. También citando a Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos, mantener nuestras familias, mantener nuestros principios, mantener nuestro patrimonio, así de una manera en la cual pueda ser aprobado por Dios. Si no son estas las características y los acuerdos y consensos que podamos generar como cristianos al marchar al campo de la política, entonces te propongo, querida amiga, querido amigo, que ni lo pienses,
no será la política tu llamado de Dios si no estás dispuesto a estos compromisos de propósito. Servir, dar en integridad, reconciliar, perdonar, sanar y formarte profundamente para hacerlo con sensatez. Y entonces aquí pasamos a al segundo desafío de esta charla. Dijimos que teníamos tres. En primer lugar, el propósito, en segundo lugar, la formación y en tercer lugar, la transformación. Hemos hablado de propósito y ahora quiero hablar un poco de las habilidades y las competencias y la formación necesaria para poder desarrollarnos con excelencia y para poder desempeñarnos en los lugares estratégicos de gobierno. Siempre citamos el mismo ejemplo, pero a modo de introducción nada más. Pero nadie quisiera atenderse con un médico, con un profesional de la salud que no esté muy preparado, que no haya practicado muchas veces cirugías, que haya entrado muchas veces a un quirófano de un hospital, todos elementos que nos permitan estar confiados de que el hombre, de que esta mujer, de que este hombre sabe lo que va a hacer porque nos va a operar y no quisiéramos que nos mate. En el campo de la política ocurre exactamente lo mismo. Hay que estar muy preparados en 3 o 4 dimensiones que quisiera compartirte. Si es que ya te estás desempeñando en algún área de gobierno o si estás pensando en hacerlo, lo primero que quiero decirte es que vas a necesitar conocer lo que es la estructura del Estado. Algunos piensan que la política es una actividad solidaria, que uno ingresa al campo de la política para cubrirle necesidades a las personas menos pudientes, a las personas que están en pobreza, para desarrollar actividades de acción social. Y quiero decirte que este no es el propósito de la política. La política tiene dos grandes propósitos. En primer lugar, administrar el poder. Y en segundo lugar, gestionar el Estado. Administrar el poder en democracia significa integrarse a partidos políticos, participar de elecciones, triunfar en ellas, en el mejor de los casos, y luego acceder al poder del Estado. El Estado es la máxima institución social. Tiene lo que los politólogos llamamos el monopolio del uso de la fuerza. Es el único que puede armarse legalmente, reprimir el delito, dictar leyes, organizar la educación pública, la salud, la seguridad, de alguna manera con más o con menos presencia, administrar la variable de la macroeconomía, establecer, por supuesto, muchas pautas de regulación social. Ahora estamos en cuarentena y es el Estado el que nos permite o nos prohíbe circular. Fíjense qué derecho tan fundamental hoy en día está regulado por el Estado, que podamos circular o no con libertad, porque aceptamos que hay una pandemia y aceptamos que el Estado tenga tanta injerencia. Imagínense lo importante que es estar en la conducción del Estado, ser gestionadores del Estado, pero no solamente ser presidentes y sus ministros, ser funcionarios políticos en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, en el gobierno municipal, y llevar a estos espacios los principios y los valores que la palabra de Dios propone para el individuo, para la familia, para la sociedad y para el gobierno. Por lo tanto, cualquier pastor, cualquier individuo, cualquier persona que quiera enfocarse en participar en la vida política de su país deberá entender muy fuertemente, prepararse, estudiar en relación al poder y al Estado. Con respecto al poder, no te vamos a dar hoy un curso de ciencia política, ya dijo Javier que vamos a hablar de lo que son las escuelas de formación política y qué podemos hacer bien juntos, pero no podés proponerte ingresar al campo misionero de la política si no entendés profundamente cuáles son las variables y los fundamentos del poder. Y lo primero que quiero decirte al respecto, que poder es una relación de mando y obediencia, todos lo sabemos. Pero el poder, ¿cómo lo definiríamos? Bueno, es una relación.
la relación de mando y obediencia, donde algunos mandan y otros obedecen. Y esta relación de mando y obediencia puede tener virtudes o puede tener defectos. Si los que mandan obligan, son dictadores, no tienen autoridad. Pero si los que mandan lo hacen porque hay muchos dispuestos a obedecer, quiere decir que estos, los que mandan, desarrollan una autoridad y desarrollan una conducción virtuosa de esta relación de mando y obediencia. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer bien para conducir a nuestras comunidades y conducir a la sociedad de manera que la sociedad quiera acompañarnos como sus gobernantes? Esto es toda una ciencia, con lo cual te invito, porque no tenemos tantos minutos, entonces ya me adelanto a invitarte a que reflexiones que hay que prepararse, no podemos improvisar, no podemos creer que el campo de la política es igual al campo de la autoridad que desarrollamos en nuestra familia o incluso en nuestras iglesias. Tenemos que aprender mucho de esta relación donde mandar no es un privilegio ni una prerrogativa, sino mandar es una responsabilidad que será juzgada por Dios. Con lo cual, cuando nosotros decimos que se tiene que levantar una nueva clase dirigente que sepa mandar, hablamos de una nueva clase dirigente que haya estudiado todos los pormenores de la relación de mando y obediencia para poder ser de autoridad y para poder traer felicidad y bienestar a nuestros gobernados, porque así lo dice la palabra, que cuando gobierna el justo, la nación, la sociedad se alegra. Y luego hay que aprender los detalles del Estado. Yo soy politólogo, Dios me ha permitido formarme más de 10 años, he estudiado todo lo referente a la ciencia política, liderazgo político, liderazgo estratégico, y hace muy poco tiempo atrás, cuando me nombraron como secretario de Asuntos Docentes de una provincia muy importante en la Argentina, la provincia de Buenos Aires, descubrí que todo lo que sabía estaba siendo desafiado ahora a ponerse en marcha. Más de 4 millones de docentes, 20.000 escuelas, 4 millones de alumnos, cerca de 500.000 docentes, 20.000 escuelas, situaciones muy complejas. Y ahí, además, no solamente había que desempeñarnos, sino que había que provocar transformaciones, había que dejar 30 años de atraso, había que modernizar el Estado, digitalizar procedimientos, hacer que la vida de nuestros docentes sea más fácil, que puedan acceder al cargo docente, desempeñarse y jubilarse sin tantas dificultades, completar muchos más días de clases, porque en Argentina hay una dinámica de mucho paro docente por cuestiones de condiciones de trabajo y de salario, y había que meterse en eso no solamente para poder estar, sino para poder transformar el espacio de gobierno en el que estábamos. Así que me di cuenta, en mi experiencia personal, que tras 10 años de formación todo se definía en el momento en el que había que comenzar a gobernar, a tomar decisiones, a hacer un diagnóstico inmediato, comenzar a tomar decisiones, medir el impacto de esas decisiones y retroalimentar, provocar una evidencia de cómo impactan las planificaciones y las decisiones y ver en tiempo real si hay que continuar, si hay que modificar o si hay que cambiar el rumbo. Todo esto requiere mucha formación previa para luego entrar en lo que nosotros llamamos el caos de la realidad, del policy maker, del realizador de políticas públicas. Algunos, sin este conocimiento, sueñan con que con un presidente cristiano la nación va a ser transformada. Yo quiero decirte con mucha humildad que no hace falta un presidente o una presidenta cristiana. Hace falta un presidente, muchos ministros, cientos de secretarios de Estado, una gran cantidad de gobernadores, miles de legisladores, cientos de miles de empleados del Estado o lo que llamamos la burocracia, mujeres y hombres que como un ejército nos podamos integrar al ámbito de la administración pública para que de esa manera la cultura del reino de Dios comience a influir en la cultura de la sociedad y en la cultura política para poder transformarla. Así que quiero decirte
que es esencial entender que esto es un trabajo de proceso, no solamente un evento. Mi amigo, mi amiga llegó a ser diputado, llegó a ser congresista, llegó a ser parlamentario y esto va a provocar cambios. No, esto es un gran evento, que algunos de los nuestros comiencen a ser diputados, gobernadores, intendentes, como ya ocurre, gracias a Dios, es un gran paso, es un gran evento, pero hay que entender que una sucesión de eventos trascendentes, uno detrás del otro, a lo largo de mucho tiempo, es lo que va a ir provocando el proceso de transformación socioespiritual de nuestras naciones. Yo diría, en parte sabemos y en parte profetizamos, pero yo diría que son 10, 15, 20 años, 2 generaciones que podamos comprender como iglesia que debemos levantarnos una acción estratégica a nivel pastoral, a nivel liderazgo, de seguir promoviendo a muchas chicas y a muchos chicos, a muchos jóvenes que ingresen en el campo universitario, que se especialicen en formación política, en administración pública, en algo muy, muy importante que es el gobierno digital. ¿Qué es el gobierno digital? Es aplicar todo el desarrollo tecnológico, toda esa practicidad, la transparencia, la gestión en tiempo real que te permite el mundo digital a la administración pública. En nuestras naciones latinas estamos absolutamente atrasados y esta cuarentena nos ha demostrado qué poca proporción de la sociedad, por ejemplo, hace home office, trabaja desde casa. Y esto la administración pública también lo tiene que replicar. Entonces nosotros, las mujeres y los hombres de Dios, que avanzamos como misioneros en el campo de la política, tenemos que estar altamente preparados en estas dimensiones: gobierno participativo, presupuestos participativos, gobierno digital, transformación de escenarios presentes y futuros, una clara capacidad de conducir a la sociedad en sus nuevos desafíos. Hace poquito hablábamos de la caída del muro de Berlín con uno de los profesores y el director de las escuelas de formación política, y comentábamos que la caída del muro de Berlín a principios de los años 90, que separaba Europa oriental de occidental, significó la caída tremenda de un muro físico, de un muro político que separaba al mundo en capitalismo y comunismo. Pero a partir de entonces han comenzado a caer muchos muros, muchos otros muros. Algunos de esos muros sociopolíticos, enhorabuena que cayeron, pero otras veces la caída de estos muros está significando que se destruyen principios, se destruyen valores. Hay un nuevo orden mundial que nos desafía con principios totalmente alejados de lo que Dios quiere y de la palabra de Dios, con lo cual los misioneros en la política deberemos entender que no solamente deberemos ser excelentes al administrar el poder y excelentes al gestionar el Estado, sino que deberemos ser excelentes al provocar un cambio cultural, una nueva manera de pensar. Y esto se logra no a través de la tiranía, no a través de la imposición, sino a través de la influencia. Y no solamente la influencia de lo que nosotros decimos como dirigentes políticos, sino de la influencia de lo que nosotros hacemos como dirigentes políticos. Entonces tenemos un campo donde debemos tener muchísima claridad en cuanto al propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere. Estamos construyendo una teología de la participación política de los cristianos para entender no lo que nosotros queremos al aproximarnos al campo de la política, sino lo que Dios quiere hacer y que nosotros hagamos. Luego comprendemos con total cabalidad que debemos prepararnos, formarnos, hacer estudios de grado, de posgrado, especialización, aprendizaje activo, ¿no? El aprendizaje activo es el aprendizaje haciendo, no solamente teorizar y quedarnos con la formación universitaria de grado y de posgrado, sino aprender haciendo, ocupando espacios dentro del Estado. Y ahora viene el tercer y más maravilloso desafío. Nosotros, las hijas y los hijos de Dios, que venimos como misioneros al campo de la política, no solamente debemos ser excelentes en lo material, en lo intelectual,
en nuestra honestidad, en nuestra transparencia. También tenemos que ser aquellos que podamos transformar las estructuras, crear ese nuevo orden, pero basado en los principios de la palabra de Dios. Y esto en el campo de la política se llama traer gobierno justo. Nuestro desafío es traer justicia a la administración pública y al poder en el campo de nuestras naciones. Y esto es absolutamente transformacional. ¿Y qué te quiero decir con esto? A vos que sentís el llamado en la política o a vos que ya te estás desempeñando en el campo de la política. Lo transformacional tiene que ver con lo que todavía no ocurrió. Lo vimos en el futuro. Esto es tener una visión. Tener una visión no es solamente algo místico. Tiene una visión quien levanta su vista y ve. Vio algo que ocurrió en el futuro. Esa visión te trasladó al futuro. Yo vi a Argentina transformada. Vi a Argentina con dirigentes políticos en el poder ejecutivo, legisladores y en el poder judicial que obran con justicia, que temen a Dios, que traen gobierno justo, jueces que no sacan presos de las cárceles para promover el narcotráfico, sino que toman medidas de justicia conforme a los valores de la palabra de Dios, legisladores que crean leyes justas, leyes que traen bienestar, que promueven a la nación, mujeres y hombres en el poder ejecutivo que promueven la educación, que promueven la movilidad social ascendente, mujeres y hombres que son fieles a sus esposas, fieles a sus familias, fieles a Dios y por tanto llevan ese ADN de lealtad y de fidelidad a lo más alto del poder político. Esa es la visión que hemos tenido sobre Argentina. Hemos visto ese futuro. Dios en ese futuro nos ha impreso fe, nos ha impreso gozo, nos ha impreso ánimo, nos ha dicho que quiere interactuar con nosotros. Y ahora hemos vuelto de ese futuro al presente a provocar esa transformación. Y esto es absolutamente contracultural. La palabra de Dios nos indica que los que gobiernan y rigen nos someten y nos sojuzgan. Pero la palabra de Dios también nos dice, Jesucristo mismo nos dice que con nosotros no será así. Con nosotros habrá transformación socioespiritual. Y ningún transformador puede hablar mal de su nación, de su pueblo, de su tierra. Así que te propongo que al avanzar en el campo misionero de la participación política, lo hagamos con el ADN del reino de Dios, siempre alabando, siempre agradecidos a Dios, proclamando que nuestras naciones son santas, proclamando que nuestras naciones son transformadas, que nuestra tierra es tierra de abundancia, tierra de bendición. Proclamemos que nuestro gobierno ya es gobierno justo porque lo hemos visto en un futuro y estamos trabajando en el presente para provocar justicia. Mas ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, trabajemos todos los días en prepararnos, en formarnos, en capacitarnos, en ser excelentes, en tener un espíritu superior de poder, de amor, de dominio propio, en ser innovadores, traer todo tipo de novedad a la gestión política. No seamos legisladores que no cambiemos la página de la historia, seamos gobernantes que marquemos un antes y un después. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza.